Hoy en Mirador Argentino Transporte te presentamos Estación Las Barrancas del Tren de la Costa. Te vamos a contar que esta es una estación ferroviaria ubicada en la localidad de Acassuso, en el partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Esta es una estación intermedia del servicio turístico del Tren de la Costa que se presta entre las estaciones Avenida Maipú y Delta. Construida mayormente en madera, en sus instalaciones durante los fines de semana se desarrolla la Feria del Anticuario, una feria de productos nacionales. Te vamos a contar un poco de la historia de lo que fue este ferrocarril al pueblo y el pueblo de Las Conchas, que hoy es Tigre. Te vamos a contar un poco de la historia de la zona. En el año 1887, el presidente de la Nación, el doctor Miguel Juárez Celman, le otorgó a Emilio Noguer la concesión de un ramal ferroviario a construir entre la estación Belgrano R del ferrocarril Buenos Aires a Rosario y el pueblo de Las Conchas, Tigre. La nueva empresa se denominó Compañía Nacional de Ferrocarriles Pobladores. Sin embargo, hacia fines de 1889 se detuvieron los trabajos de construcción ante las dificultades que tenía la empresa para obtener créditos y el ramal termina pasando a manos del Ferrocarril de Buenos Aires a Rosario. La primera sección, conformada por estaciones Gogland, Luis María Saavedra, Florida y Bartolomé Mitre, se inaugura el 1 de febrero de 1891. Ese mismo año, en el año 1891, el servicio fue extendido a San Isidro y 2 años después alcanzaba San Fernando. El tendido de rieles concluyó en el año 1896, cuando fue librada al servicio público la estación Tigre R o Delta. El 29 de octubre de 1961, durante la presidencia de don Arturo Frondizi y con todos los ferrocarriles bajo la administración de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, se decidió la clausura del tramo Borges-Delta, por considerar que se trataba de un ramal antieconómico al pasar a escasa distancia de la línea Retiro-Tigre, tradicionalmente mucho más utilizada. A partir de entonces, el denominado Tren del Bajo permaneció abandonado durante más de 30 años, funcionando la estación Bartolomé Mitre como punta de riel del servicio. Ya en el año 1989, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, en el marco del proceso denominado Reforma del Estado, la empresa Ferrocarriles Argentinos llamó a una licitación pública nacional e internacional para la rehabilitación del servicio ferroviario turístico en el sector comprendido entre las estaciones Mitre 2, hoy Maipú, y Delta, incluyendo la operación del servicio, la ejecución de un proyecto arquitectónico y urbanístico destinado a recuperar los predios e inmuebles incluidos dentro del mencionado ramal. Además, la explotación comercial de los mismos. Dicha licitación fue ganada por Tren de la Costa Sociedad Anónima, empresa subsidiaria de la Sociedad Comercial del Plata. El nuevo servicio ferroviario se inauguró al público el 25 de abril de 1995, incluyendo 11 estaciones y 3 centros comerciales: Maipú, Libertador y San Isidro. Los trabajos incluyeron la puesta en valor de la mayoría de las 7 estaciones existentes y la construcción de 4 estaciones nuevas: Maipú, Libertador, Marina Nueva y Delta. Y ahora bien, te vamos a contar quién fue Miguel Ángel Suárez Celman. Nacido en Córdoba el 29 de septiembre de 1844 y su muerte fue en Arrecifes el 14 de abril de 1909. Fue un abogado y político argentino. Su carrera estuvo marcada por la influencia de su cuñado Julio Argentino Roca, que lo impuso a la carrera legislativa. Fue un destacado impulsor de la separación de la Iglesia y del Estado y un liberal de corte aristocrático, fomentando la educación pública y la inmigración. 10º presidente de la Nación, desde el 12 de octubre de 1886 impulsó generosamente la obra pública, pero fue incapaz de mantener la estabilidad económica y debió hacer frente a la formación de un poderoso frente opositor bajo el liderazgo de Leandro N. Alem, que daría origen a la Unión Cívica. Luego del levantamiento con armas conocido como la Revolución del Parque, comandado por Alem, el expresidente Bartolomé Mitre y otros, y pese al éxito del gobierno en las armas, Juárez Celman debió dimitir y se retiró definitivamente de la vida pública y política.
te vamos a contar quién fue cuando era más joven Juárez Celman. El hijo de José Marcos Juárez y Rosario Carmen Celman nació y creció en Córdoba, donde estudió bajo los jesuitas en el colegio Montserrat. Su hermano mayor era Marcos N. Juárez, quien también destacaría en la política provincial. Cursó estudio de leyes y se recibió en el abogado en el año 1869. Ya en 1872 contrajo matrimonio con Benedicta Elisa Funes, hermana menor de Clara Funes de Roca. El 24 de marzo de 1874 obtuvo su doctorado. Pertenecía a una familia aristocrática e ingresó temporalmente a la actividad política. Fue elegido diputado al apenas doctorarse y desde el Parlamento Provincial encabezó el movimiento de la secularización de las instituciones educativas. 2 años más tarde fue elegido al Senado y en 1877 designado presidente del cuerpo. Ejerció solo brevemente la función, pues la muerte del gobernador Climaco de la Peña llegó al gobierno de Antonio del Viso, quien lo nombró ministro de gobierno. Ocuparía el cargo hasta el final del mandato de Del Viso. Su actuación enérgica e informada le valió la postulación a la gobernación en ese mismo año y fue elegido por el Partido Autonomista Nacional, asumiendo el 17 de mayo de 1880. ¿Cómo fue como gobernador? Era ya gobernador electo cuando los insurrectos porteños dirigidos por Carlos Tejedor y Lisandro Olmos, opuestos a la federalización de Buenos Aires, lo capturaron junto con Del Viso. Logró salvarse y en vez de posesión del cargo envió tropas en apoyo al recientemente electo presidente Julio Argentino Roca. Junto con este y los demás integrantes de la Liga de Gobernadores fundaría en los años siguientes el Partido Autonomista Nacional o PAN. El autonomismo nacional hizo suyo una concepción del progreso industrial y civil de corte continiano, que casaba perfectamente con el ya entonces célebre anticlericalismo de Juárez Celman. Entre sus obras de gobierno en Córdoba se contaron el establecimiento del registro civil, la reglamentación de los entierros y el trazado urbano, la creación de escuelas y hospitales y la creación de colonias agrícolas en el interior de la provincia. Su temperamento y estilo de gobierno destacaban a la par de sus realizaciones. La desconfianza por las iniciativas populares y el manejo privatista de la política que hicieron manifiestos en las constantes intervenciones directas del gobernador, su injerencia en la distribución del crédito y el recurso de la presencia del ejército en caso de toparse con obstáculos. La reforma constitucional de 1883. El régimen municipal establecido por la Constitución Provincial de Córdoba allá en 1855 no abandonó la estructura municipal vigente en los tiempos de la colonia. Por cada departamento existía una administración municipal que, de esa manera, incluía en su jurisdicción más de un centro poblado. Años más tarde, ya en 1870, se introdujeron reformas en la Constitución ampliando facultades de los municipios, pero sin modificar las arcaicas estructuras vigentes. Fue recién en el año 1883 cuando, por encargo de Juárez Celman, el entonces rector del Colegio Nacional de Montserrat, doctor Filemón Posse, introdujo en el proyecto la reforma constitucional, la suspensión de los municipios departamentales y corporaciones municipales. Desde entonces, las jurisdicciones municipales se vieron reducidas a los límites de su ciudad, villa o aldea. Mediante la misma reforma constitucional, los poderes ejecutivos de los municipios cordobeses dejaron de ser orgánicos, colegiados y fueron sustituidos por el cargo de intendente, función administrativa, unipersonal, electiva, cuyo mandato se fijó en 3 años de duración. También para el mandato de concejales, entonces llamados municipales, se estableció un periodo de 3 años. El 11 de enero de 1883 se sancionaron las reformas constitucionales, siendo promulgadas mediante un decreto del gobernador Juárez Celman 14 días después. En octubre del mismo año se promulgó y reglamentó una nueva ley de municipalidades
la número 924, autorizando la creación de nuevas municipalidades locales en todo aquel lugar donde un mínimo de 30 vecinos contribuyentes realizaron la pertinente solicitud. Vamos a una pequeña tanda y ya regresamos con más Mirador Argentino Transporte. Regresamos a Mirador Argentino Transporte, estación Las Barrancas, y te seguimos contando sobre Juárez Celman. Bajo la presidencia de don Julio Argentino Roca, concuñado de Juárez Celman, se había consolidado el tiempo de un nuevo método político en la República Argentina y el presidencialismo. Al sistema de acuerdo de ministros y las juntas de notables de la época, de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, le siguió el manejo político de uno solo, el presidente. El presidencialismo surgió con el asentimiento general. Los partidos provinciales, que bien o mal disputaban los gobiernos de provincia, acabaron por someterse a los designios e influencias de un poder presidencial unipersonal, fuerte, dotado de atribuciones máximas, capaz de garantizar la estabilidad de los gobernadores contra las revoluciones locales. A la estabilidad de los partidos provinciales seguiría la estabilidad de los gobernadores, que ya no deben su cargo a las juntas de notables locales, sino solo al presidente. La unificación y la centralización serán el método de gobierno dominante en las próximas décadas, como expresara Lucio B. Mansilla, diputado por Buenos Aires. Al votar por la intervención de la provincia de Tucumán el 1 de junio de 1887, la bandera autonomista no es más que una invención. No es sino una especie de espantapájaros aquello que se llama autonomía de las provincias. La nación es lo primero. Las provincias, los estados, como se dice, no son sino poquísima cosa. De los tres poderes de la República, el menos poderoso en ese esquema institucional era el Congreso. El Senado de la Nación Argentina constituía un refugio de expresidentes, exministros, exgobernadores que discutían con brillo, aunque sin eficacia, el alcance de los artículos 5 y 6 de la Constitución del año 1853, o las atribuciones del Poder Ejecutivo para declarar por sí solo un estado de sitio, que éste no habría de levantar. La Cámara de Diputados de la Nación Argentina era una tribuna de entretenimiento, donde los doctores de la ley, jóvenes abogados egresados en su mayoría de la Universidad Nacional de Córdoba, ensayaban teorías y ejecutaban sus dones oratorios sin mayores resultados prácticos. La función de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, integrada por políticos retirados, se asemejaba bastante a la judicatura romana. Su tarea principal era la aplicación de las reglas de juego del sistema político, el respeto por los poderes presidenciales y el cumplimiento estricto de la Pacta Sunt Servanda en las relaciones civiles. La única garantía constitucional válida y sólida era la libertad de prensa, la más valiosa de las libertades civiles.
y órgano de expresión de la clase gobernante. En cada provincia y en cada capital misma de la nación argentina, cada partido o notable contaba con un medio periodístico a su alcance para promover su filosofía política dotada de verdad. Designación del senador nacional, la sucesión de Roca. Desde su posición como gobernador de Córdoba y motivado por la proximidad a Roca, Juárez Celman vislumbró la posibilidad de ser el candidato presidencial del Partido Autonomista Nacional ya en 1886, informándose a través de los diputados y senadores por Córdoba de los acontecimientos políticos e intercambiando correspondencia privada con el presidente. Había serias dudas en torno a una candidatura de Juárez. Su juventud, pues al dejar el cargo de gobernador contaba con 39 años, el desplazamiento político de su hombre de confianza, el exgobernador Antonio del Viso, reemplazado en el Ministerio del Interior por Bernardo de Irigoyen en febrero de 1882, y la decisión de Roca de impedir que un aliado político del gobernador cordobés, Luis G. Pinto, alcanzara la gobernación de Santiago del Estero. Sin mayores expectativas, el 17 de mayo de 1883, Juárez Celman entregó el mando provincial a su sucesor, Gregorio Gavier, también autonomista, y rápidamente la Asamblea Legislativa lo designó senador, de conformidad al artículo 46 de la Constitución del año 1853. El 31 de julio se incorporó a la Cámara de Senadores de la Nación Argentina, donde continuó adoptando posiciones anticlericales, ya exhibidas durante su etapa de gobernador. Desde allí, en defensa de los procedimientos electorales discutibles, llegaría a opinar de consultar al pueblo siempre es errar, pues este únicamente tiene opiniones turbias. Sin embargo, Julio Argentino Roca, que no se interesaba por las ideas de los demás, sino solo por las propias, impulsado por el deseo de volver a ocupar el sillón de Rivadavia, y creído en la amistad y la lealtad probadas de Juárez, su concuñado, favoreció la candidatura del cordobés para la sucesión presidencial. Juárez Celman se presentó en las elecciones presidenciales del 11 de abril de 1886, en las que obtuvo el triunfo no sin acusaciones de fraude electoral, una práctica por los demás frecuente por parte del PAN. Lo acompañó en la fórmula Carlos Pellegrini, exministro de Guerra de Roca, que había abogado por su candidatura desde la página del diario Sudamérica. Su presidencia. El 12 de octubre asumió la presidencia. En su discurso inaugural anunció su ideario liberal, que incluía la promoción de la educación de la inmigración europea, con la que pretendía revertir la inferioridad de la sangre nativa y de la empresa privada. Su énfasis en el papel de los individuos contrastaba, sin embargo, marcadamente con su estilo de gobierno, habituando la dirección autocrática de los asuntos públicos. Rápidamente entró en conflicto con Roca, quien aspiraba a mantener su influencia sobre el gobierno y el Partido Autonomista Nacional. El unicato. Desde el primer momento, su administración se caracterizó por la exacerbación del presidencialismo, la enorme concentración del poder político en su persona y en funcionarios directamente designados desde la presidencia le valieron a su gobierno el mote de unicato. Se refería a una pretensión de concentrar todo el poder político y público en el presidente, en tanto que jefe único de la nación y del Partido Autonomista Nacional. Bajo el gobierno negociador de Roca, las críticas a la escasa disposición del gobierno a gobernar democráticamente le habían arreciado desde ya varios grupos dispersos. La pretensión de Juárez Celman de eliminar las disidencias internas haciéndose nombrar jefe único del PAN favoreció la reunión de diversos grupos que tomaron la postura cada vez más crítica de las formas políticas del unicato. Tanto en la prensa como en las manifestaciones callejeras, desde el punto de vista de estos costos críticos, la política del unicato había llevado a un masivo desinterés de la población sobre los asuntos políticos. La población tranquila en cuanto al ilimitado progreso económico que parecía vislumbrarse no se interesaba en quién gobernara, ni mucho menos
en los medios que utilizara para gobernar. No obstante, la oposición no terminaría de aglutinarse en ningún movimiento político nuevo hasta que la crisis económica terminara con la sensación general de bienestar. Gestión de gobierno. Juárez Celman promovió la obra pública, en especial en Buenos Aires, con la intención que asemejara a las capitales europeas que tomaba como referencia. Ordenó la construcción de edificios de gobierno como el Correo Central, ya terminado recién en 1928, del Teatro Colón, de numerosas escuelas y de infraestructura sanitaria. La reforma del puerto de Buenos Aires de acuerdo al proyecto de Eduardo Madero y el inicio de las obras del dique San Roque a cargo de Vialet Macé. Parte fundamental del proyecto del sistema de riego de los Altos de la ciudad de Córdoba. El 10 de abril de 1888, el presidente creó una unidad de telegrafistas en el ejército. En el año 1897 fueron movilizadas unidades de la Guardia Nacional en previsión de un conflicto con Chile, y para ese entonces esa milicia contaba con un regimiento de ingenieros que recibió instrucción específica en telegrafía de campaña. El estímulo a la inmigración fue también importante, incluyendo la gratuidad de los pasajes y la entrega de tierras a los colonos, muchas de ellas arrebatadas a los nativos en la campaña del desierto de su antecesor Julio Argentino Roca. Se impulsó también una gran reforma jurídica, incluyendo la organización procesal de los tribunales, el establecimiento de un registro de la propiedad, sanción de la ley del matrimonio civil y los códigos de minería, penal y de comercio. Se firmó un acuerdo preliminar con Bolivia que fijaba provisionalmente el límite en el paralelo 22 sur hasta el río Pilcomayo. El impulso aparente hacia un régimen legislatista se vio contrastado con las acusaciones de corrupción que cundieron contra su gobierno, basadas sobre todo en la concesión de obras a personas del círculo íntimo, la especulación inmobiliaria y financiera de los miembros del gobierno, el exceso del gasto público. Crisis económica. Continuando en gran medida con el auge de la especulación comercial y bursátil de su antecesor, Juárez Celman aceleró el proceso por medio de una activa política privatista. Concedió la construcción de decenas de ramales de ferrocarril. En particular resultó llamativa la privatización de la empresa estatal más exitosa de la historia argentina hasta entonces, el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, cuya venta se justificó justamente sobre la base de su superávit operativo y financiero. Esta acción le valió acerbas críticas del senador Aristóbulo del Valle, que señalaba que de ese modo que se sometían los recursos públicos al interés del capital privado y lamentaba que se hubiera garantizado las ganancias de las empresas compradoras con fondos estatales. Muy actual todo esto. El resultado inmediato de la enajenación de los medios públicos de producción y el ruinoso gasto fue una marcada inestabilidad financiera, pero mientras siguiera ingresando capital externo al sistema, este se sostenía y crecía a niveles inauditos. Entre 1886 y 1890, la economía nacional creció un sorprendente 44%. Durante la década del 80, el 40%, y de todos los capitales británicos invertidos en el exterior fueron invertidos en la Argentina. La mayor parte de las inversiones externas fueron destinadas a financiar red de ferrocarriles que sumó otros 3.800 kilómetros, rozando los 10.000 de extensión total. Además de los ferrocarriles, hubo también grandes inversores en puerto, entre ellos los de Bahía Blanca, Rosario, La Plata, y que en Buenos Aires se inició la construcción del Puerto Madero. Los productores ganaderos estaban en pleno auge económico con la extensión del sistema productivo algo más moderno. El alambrado se había extendido por todo el país y llegaban los primeros molinos de viento para agua. Y con la incorporación de terrenos recientemente ganados al territorio indígena, las exportaciones
se diversificaron un tanto con las exportaciones de lana, carne congelada. El primer frigorífico se había instalado en 1881 y los cereales, cuya participación en las exportaciones a fines de la década llegaron al 100% del valor total. Se sancionó la ley de bancos garantidos que permitía establecer bancos provinciales y privados habilitados para emitir moneda. El resultado, combinado con la irresponsabilidad fiscal del gobierno, fue una escalada especulativa de una emisión descontrolada, que llevó a su vez a un endeudamiento crónico de los bancos y al aumento de los costos financieros. El Estado Nacional, los estados provinciales y las bancas privadas se endeudaron rápidamente, mientras una fuerte corriente de ingresos de divisas, especialmente desde Gran Bretaña, alimentaba la burbuja especulativa. En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, fundada en el año 1885, 4.000 operadores de bolsas ejecutaban con toda clase de papeles públicos y privados cada vez que tenían menos respaldo. La situación financiera comenzó a entrar en crisis a finales de 1888, cuando quebró el Banco Constructor de La Plata, que con él se llevó la vida de su presidente y fundador, Carlos Mauricio Schweitzer. En una rápida sucesión, varias instituciones financieras debieron afrontar crisis de pago, llevando casi a la quiebra a varios bancos extranjeros, cuando la banca Baring Brothers asumió sus errores al invertir en la burbuja especulativa en que se había convertido la Argentina. La llegada de capitales exteriores cesó por completo, iniciándose la fase más crítica de la crisis en el año 1890. Yo no voy a hacer política, pero hay políticos que hoy en día siguen hablando del liberalismo. Bueno, esto sería consecuencia del liberalismo. O sea, quebraron los bancos y dijeron, bueno, el Estado no tiene más poder y listo, nada más. Y entonces dividieron el dinero, se emitían los bancos, que emitían los bonos y el dinero. Ahí pasó. Ya esto lo vivimos. O sea que tengan cuidado cuando escuchan muchos cantos de sirena. La revolución de 1890. Tras el inicio de la crisis económica, el dirigente Francisco Barroeta Albeña inició la formación de la llamada Unión Cívica de la Juventud. En septiembre de 1889, que más tarde se transformaría en la Unión Cívica, cuyos dirigentes más caracterizados serían el expresidente Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Antonio Alem, Mariano de María y Bernardo de Irigoyen. Incluso líderes católicos como José Manuel Estrada y Pedro Goyena se unieron a la Unión Cívica. Hacia 1890 se convocaron numerosas huelgas exigiendo mejoras salariales para mantener el nivel de vida, y la oposición se fortaleció. Enemistado con Roca, que lo había llamado públicamente vil y ruin, Cuaresma se encontraba cada vez más aislado. Políticamente, el 13 de abril de 1890, el senador del Valle denunció que estaban circulando emisiones clandestinas de papel moneda a la par de las legales, generando una enorme agitación. Hacia 1890 se convocaron numerosas huelgas exigiendo mejoras salariales para mantener el nivel de vida, y la oposición se fortaleció. Enemistado con Roca, que lo había llamado públicamente vil y ruin, Cuaresma se encontraba cada vez más aislado políticamente. El 13 de abril de 1890, el senador del Valle denunció que estaban circulando emisiones clandestinas de papel moneda a la par de las legales, generando una enorme agitación. Los activistas católicos, la clase popular empobrecida y los opositores políticos comenzaron a realizar manifestaciones en Buenos Aires y Rosario. Alem, apadrinado por Mitre, convocó a un gran mitin de los miembros de la UC, en el que hablaron del Valle, Mitre, Estrada, Goyena, Alem, incitando a la rebelión contra el gobierno elegido en las urnas. Considerando que la posible participación en elecciones no tendría ninguna utilidad al enfrentar a la maquinaria política oficialista, se lanzaron a planificar una revolución, la llamada Revolución del Parque, estallada el 26 de julio de 1890. Permitió a los líderes rebeldes controlar gran parte de la ciudad de Buenos Aires en 3 días. Pese a la superioridad de las posiciones de los rebeldes, los líderes militares del movimiento desoyeron la exigencia de los líderes civiles y no tomaron el control del centro
de la ciudad. La respuesta del ejército leal los obligó a capitular el día 29 ante las fuerzas del general Nicolás Levalle. Se habían producido entre 150 y 330 muertos y más de 1000 heridos. Juárez Celman había abandonado la capital obligado por Roca y Carlos Pellegrini y regresó después del final de la revolución, pero excepto por unos cuantos diputados y ministros leales, no contaba ya con el apoyo de algún expresidente, el expresidente Julio Argentino Roca y el vicepresidente Carlos Pellegrini le negaron su apoyo. La prensa continuó fustigándolo y la situación económica se agravaba cada vez más rápidamente. El 6 de agosto presentó su renuncia, que le fue aceptada de inmediato por el Congreso y asumió la presidencia Carlos Pellegrini. Fue así el primer presidente en no completar su mandato después de 29 años. ¿Qué contarte más de esta historia argentina que semana a semana vamos reviendo y releyendo mientras te vamos mostrando imágenes de las estaciones de distintos ramales de nuestro hermoso y amado ferrocarril argentino? Por esta semana te vamos a decir hasta acá llegamos. Mi nombre es Carlos Abramo. Esto es Mirador Argentino Transporte. ¡Chao!